Buenas, gracias por estar ahí, a los que se incorporan, gracias por preferirnos. Señores. Profesor, yo prefiero la compañía de Yaniris a la de Rubén Tejeda, le soy sincero. Esto es un problema, señor. Sí. Esto es un problema, de verdad. No sé usted, pero yo prefiero la compañía de ella que la de Rubén. Posiblemente... Que se quede para San Juan. Posiblemente Eduardo esté provocando que Rubén decida que ya yo no venga los domingos y... O me saque a mí. Que no por freco. Señores, la semana pasada nos sorprendió que un legislador nuestro, llegando al aeropuerto internacional de Miami, fuera apresado por la DEA, acusado nada más y nada menos que de narcotráfico. Ayer se le conoció la medida de coerción y finalmente se le va a conocer el juicio. Él se declaró inocente, sí. Por lo tanto, aunque aceptó la medida de coerción de prisión preventiva, su abogado hizo algunas declaraciones. Eso pone de relieve algo que nosotros como sociedad hemos venido sabiendo, hemos venido manoseando en nuestras conversaciones de dominó y de amigos en los patios, de que la política ha sido permeada por el narcotráfico desde hace muchos años. Pero ya teniendo evidencia de la manera en la que hemos tenido, sabemos de políticos que han recibido financiamiento, sabemos de partidos que de una u otra manera han tenido amigos cercanos, pero ya tenemos legisladores que no solo en el patio se le conoce, sino que a nivel internacional se le apresa. Yo creo que estamos frente a un caso que debe ser aprovechado para que los partidos políticos hagan una limpieza de verdad y se quiten de encima el peso, el lastre de la narcopolítica que ha estado durante un buen tiempo haciendo vida en los partidos y en la política en República Dominicana. Y debo decir que este tema ya le hemos creado un término, narcopolítica, y a veces hasta se habla de un narcoestado. Y creo que los partidos políticos deben llamarse a reflexión, sentarse todos los miembros de la dirección política, de las diferentes organizaciones, porque cuando este diputado fue apresado, lo primero que hizo el partido al que él pertenece fue limpiarse y decir que cada quien pague por lo que hizo. Entonces, es muy importante que los partidos sepan, así como nos dejan saber a nosotros que no quieren verse involucrados con este tipo de personas que tienen que ver con el narcotráfico, bueno, pues que el dinero que reciben de estas personas, de ahí viene. Entonces, como de ahí viene, no lo tome, olvídese de eso y haga un trabajo político de la manera que se debe. Porque ¿qué es lo que pasa? Que es muy bonito tú tomarle el dinero a la persona que tú sabes que es un narcotraficante y luego entonces tú decir que tú no quieres nada, absolutamente nada con un narcotraficante, pero tú tomaste el dinero. Entonces es un asunto de doble moral, es un asunto de que los partidos políticos a nosotros nos venden una idea, pero al final terminan haciendo totalmente lo contrario. En su discurso muy bonito decir, no queremos nada con narcotraficantes. Fíjense cómo su partido se limpió, quedó absolutamente limpio de eso, volvió a quedar blanco de nuevo. El diputado en cuestión es Miguel Gutiérrez Díaz, que por Santiago, del PRM, como decía Yaniris, y bueno, es el tema de la semana. Fue el tema de la semana en el país, incluso en los medios latinoamericanos, en Miami, en la Florida, del PRM, como le decíamos. Y señores, lo que ha estado, precisamente este tema lo tocó el presidente de la República en su entrevista que dio durante esta semana al cumplirse ya 9 meses de gobierno. En el mercadeo. Exacto, entonces él hablaba de este tema y decía que tenía conocimiento total del seguimiento que se le estaba dando en Estados Unidos al diputado y que fue incluso en colaboración con la DNCD de la República Dominicana, la DEA de Estados Unidos, todo este tema de seguimiento, y que el que la hace la paga, que lo va a pagar de manera pero y en campaña no sabía. Entonces, hay muchas imágenes de Miguel Gutiérrez Díaz con el presidente Abinader. Lógicamente, uno no puede tampoco, porque
cuántos diputados, cuántos aspirantes a diputados hay en el país. Ahora, de que sí debe haber una profilaxis en lo que por lo menos en las provincias. Perdón, que el presidente lo dijo, pero eso me lleva entonces a pensar que a Gutiérrez Díaz fue el gobierno que lo mandó a que se entregue. No, posiblemente no. Lo que pasa es que él habló de que sí tenían conocimiento, pero no, o sea, no creo que sí, era de conocimiento del diputado. No podemos estar en infantiles. Yo creo, ahora, oyéndote a ti, recordando lo que el presidente dijo, realmente se evitaron tener, primero, que la Suprema Corte de Justicia tenga que dictaminar, que la Procuraduría tuviera que hacer un expediente y que se saliera de aquí con una extradición. O sea, que él fue a Miami a entregarse. Yo no lo creo, profesor. Claro que sí. Bueno, lo que yo sí puedo decirle es que limpiarse en este momento es muy fácil, pero mí es obviamente un ejercicio de conspiracionista de la mente sanjuanera, pero yo creo que sí. Ahora me parece que sí, que a Gutiérrez le dijeron, vaya, entréguese y evítele un escándalo al gobierno. Porque en las provincias... Porque si no van a venir aquí te van a buscar. Pero, y entonces el escándalo es mayor. El presidente que firmar la extradición, la procuradora tener que hacer el expediente, la Suprema Corte tener... Y más que Estados Unidos está utilizando la táctica de, bueno, colabora y entonces te quitamos y te damos un par de años y te volvemos para atrás. Eso le está haciendo mucho a Estados Unidos. También, entonces era un escándalo mayor. Tiene sentido lo que usted está planteando. Era un escándalo mayor para el país y para el gobierno que lo vinieran a buscar y que ellos tuvieran que entregar, porque entonces la Cámara de Diputados tenía que quitarle la inmunidad parlamentaria para hacer el sometimiento. Era una... Inmediatamente la gente, tal vez del PRM, colocaron y pusieron en tendencia que él fue candidato por el PLD. Salió Charly Mariotti, el secretario general, inmediatamente a desmentir, que él nunca perteneció al partido de la Liberación Dominicana. Es exactamente lo que quiero tocar. Miren, en las provincias como Santiago, Barahona, en San Juan, por ejemplo, todo el mundo sabe a lo que se dedica el otro. Y Santiago es un pueblo grande. Santiago es un pueblo grande, pero debo decirte que la clase política, todo el mundo sabe quién es quién. Claro. Las estructuras partidarias son las llamadas a investigar, a saber, a ojear cuál es la hoja de vida. ¿Cuál es la procedencia de esa fortuna de ese señor? Porque lo tiene que saber. ¿Quién es esa persona? ¿De dónde tiene esa fortuna? Si fue que la heredó de su padre, si su padre era fulano, su madre fulanita. Entonces, esa estructura partidaria tiene que saber quiénes son sus candidatos, porque son los representantes. Debe haber una depuración de Yanira. Pero esa depuración no es Yaniris. Esa depuración no existe. No existe en los partidos políticos. Pero no es una pena, entonces. Porque sea imposible, es porque no se puede. Porque si hicieran la depuración, entonces el financiamiento... No hay dinero para la campaña. No hay dinero para la campaña. Pero eso es vergonzoso, profesor. Eso, usted está hablando algo que llena de vergüenza a todo el pueblo dominicano. Pero ¿cuál es la razón? Aquí hubo un tema... O sea que todos los partidos han tenido dinero por ahí. El debate de ese día fue quién tenía más narcotraficantes del PLD o el PRM ese día. Eso da vergüenza. Pero, y la cantidad de personas ligadas al mundo de la banca de lotería, que todo el mundo insiste que es un mercado de lavado, es decir, ¿cuántos procedentes de la banca, legisladores, síndicos, directores, tenemos de todos los partidos? Hay muchos. Sí, hay muchos. Y sobre todo en el partido saliente, en el PLD, hay muchos. Y era abiertamente, o sea... Juancito Esport, por ejemplo, el fenecido Juancito Esport, que fue diputado y luego fue alcalde, abiertamente era un hombre de la banca, o sea, de la banca de apuestas. Muchos diputados. De la banca de apuestas estamos hablando, no de otra cosa. Sí. Y muchos diputados se dedican al negocio de la banca de apuestas y es un negocio legal en la República Dominicana. ¿Legal? Es legal en el país. Bueno, es legal que se presta lo ilegal y eso nos lleva... Hay bancas ilegales. Sí, claro. Muchos legisladores, por ejemplo. Pero este sector de la banca de apuestas, que es diferente a la banca de lotería, eso es otro tema. Pero la banca de apuestas, por ejemplo, de Juancito Sports, que siguen vigentes, son negocios legales, establecidos legalmente.
Pero bueno, si usted pone ahí frente a su casa Edward Sports, y ya entonces usted... No, porque tiene que estar establecido, tiene que ser un negocio constituido bajo las leyes de la República Dominicana, pagar impuestos y todo. En el caso de esas bancas de apuestas de las que yo conozco, de legisladores, de síndicos que tienen bancas de apuestas, son negocios constituidos y pagan impuestos. Sí, pero ¿cómo es decir? Usted pone Edward Sports, Sí. ¿y de dónde viene el dinero para usted? No, pues de dónde viene el dinero es otra cosa, yo no estoy hablando de dónde viene el dinero, ya eso son otras cosas. Ahora, los negocios, esos negocios son legales. Ahora, cambiando de tema, dígame el caso de la lotería. No, porque ese es el tema, ese es el otro tema de la semana. no, la para mí Lotería ese Nacional. supera al del diputado. Ajá. Para mí supera al del diputado. Lo que pasa es que el de diputado es un tema también que llena de vergüenza a la República Dominicana. O sea, yo veía en Estados Unidos, en el New York Post, estaba en el Miami Dade, esa información. Y eso, de una u otra manera, le hace daño a la República Dominicana. Un diputado, un legislador. Un diputado, un legislador. Una persona que es representante de una parte de la población. Exacto. Entonces, lo de la Lotería Nacional, que es una institución de la República Dominicana, es un patrimonio de los dominicanos, pero es un tema que va para largo. Es decir, todo lo que parece ser que el problema de la lotería se pica y se extiende. Sí. Suspensión del administrador, vemos cómo se dan otros casos, buscan videos. Debo decirte que el mismo administrador que suspendido de la lotería, en una entrevista en una emisora de radio, lo escuché decir que no hay un archivo digital en la Lotería Nacional para poder verificar otros casos. Vimos como otro nuevo video salía en las redes sociales, porque ahora las redes sociales es lo que descubre todo. Claro. Y al final sirve para que la población vaya despertando, porque este tipo de cosas posiblemente, y a mí me preocupaba, y conversando yo con otros amigos decía, pero posiblemente en la lotería se lleve años haciendo esto y nadie lo había dicho, nadie lo había puesto en evidencia, y en este momento ahora no tenemos forma de comprobarlo porque el mismo administrador de la lotería dice que no hay un archivo digital, lo cual es totalmente peligroso. Es una práctica que puede llevar años, años practicándose y al final estafando a las personas que ponen su fe, digo yo, en esos números de la lotería, y al final sea todo un truco montado para que el dinero se quede con un grupito. Bueno, de todos modos, hemos visto algunos legisladores que han comenzado a hablar de la posibilidad de eliminar Castro Silverio, diputado por Santiago, dijo que iba a proponer una suspensión por 6 meses de la lotería y de todos los juegos hasta organizar. Yo creo que llegó el momento de la eliminación de la lotería. Ay, por Sobre Dios. todo porque el gobierno, el Estado Dominicano ya tiene un sistema de asistencia social muy bien estructurado. Que esa era la misión inicial. La razón o la misión por la que el padre Villini creó la lotería. Sí. Es decir, ya no hay sentido de que el gobierno tenga una lotería con el propósito de el bienestar y asistencia social, porque ese es un Estado con una estructura de asistencia social muy, pero muy amplia y muy bien estructurada, de manera que yo creo que ya el juego de azar no debe ser una fuente de financiación para los pobres, porque lo que hace es justamente crear mayor número de pobres. Para completar la información, esta semana el presidente de la República suspendió a Luis Dicent, el antiguo administrador, y nombró a Kiko Tabar, que fue mucho tiempo funcionario del gobierno, estuvo en aduana, en la DGI en un tiempo, no recuerdo usted ese es su tiempo, profesor. Así es. Y tiene una estampa de un buen administrador y un buen funcionario. Muy seria, de una persona Así que muy seria. Mucha gente piensa que hay que cerrar la lotería para que renazca más adelante, ya limpia, pero yo creo que eso no es el plan del gobierno. No, exacto, yo creo que es la eliminación. Pero lo que sí vamos a hacer la eliminación. Yo creo que hay que eliminarla. Señores, pausamos y volvemos en breve. No se muevan de sus televisores.